Grabando. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra jornada, tercer día de jornadas de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Y en el transcurso de esta mañana vamos a tener la oportunidad de poder, pues escuchar dos jornadas que entendemos que siguen siendo de interés. La primera es la jornada vinculada a reglas de origen. En teoría, eh, que voy a tratar yo con vosotros, en teoría, algo que se presupone que todos los que llevamos realizando exportación e importación desde hace décadas o desde hace X años, lo tenemos más que controlado, supuestamente lo tenemos muy controlado, ¿no? Sin embargo, la realidad está siendo que, bueno, pues en este último año nos estamos encontrando con muchísimos requerimientos que se están recibiendo por parte de la agencia tributaria, área de aduanas, a los importadores, y a los exportadores se les está empezando a requerir desde determinados mercados en los que a sus importadores se les está pidiendo este tipo de acreditación o de reconocimiento, más allá de lo que siempre hemos estado realizando hasta este momento, que es aportar un documento. La segunda jornada también es de interés y la haremos con Ignacio de IMQ Ibérica, responsable comercial de la verificadora italiana, el equivalente a ENOR española, que nos va a hablar un poco de esas medidas, esas normas que siempre las catalogamos como normas técnicas que afectan a la actividad de comercio internacional y que también son de alto interés porque no siempre tenemos un departamento, por ser empresas a lo mejor no muy grandes, tenemos un departamento de calidad o jurídico suficiente para que nos diga qué es lo que tenemos que cumplir en un momento determinado, y ahí solemos tener algún que otro tipo de problema. Para comenzar en la jornada de esta mañana, no quiero dejar de recordar en diferentes momentos de las jornadas, aunque se os está recordando por correo electrónico, que las jornadas se pueden estar participando en el directo y se pueden estar participando en diferido, entrecomillado. En diferido ya sabéis que os está llegando el acceso privado al canal de YouTube de ACOCEX a través de la lista de difusión que hay en ese canal específicamente, que se llama Jornadas de Comercio Exterior, en el que con el acceso que tenéis, solamente sois vosotros los que podéis acceder a ver estas jornadas que estamos haciendo si no habéis tenido la oportunidad de poderlas haber seguido en directo. Como siempre, las posibles preguntas que se puedan dar se pueden hacer llegar al correo electrónico de cformacion@cocex.es, o se podrían hacer llegar también al teléfono del área de formación de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, que también tenéis conocimiento del mismo, que es el 685 15 34 28. Y como siempre, pues al finalizar los minutitos de cada jornada, pues estaremos encantados de poder contestar aquellas preguntas que puedan entrar a lo largo de la jornada. En este sentido, las preguntas las voy a poder visualizar yo de forma directa. Por lo tanto, en cuanto yo termine la participación, pararé unos segunditos y estaré mirando el listado que ha podido entrar también de preguntas, y estaré encantado de poder contestar en función del tiempo que dispongamos. Y sin más dilación, que son las 10:05 de la mañana de hoy miércoles, vamos a comenzar con cómo acreditar el origen de una mercancía ante un requerimiento de la aduana de importación sometida al importador. Bueno, esto que os acabo de comentar viene un poco producido, viene un poco motivado porque, como bien sabemos, la mayoría de nosotros en los últimos años, la Unión Europea, los acuerdos que ha ido firmando, sobre todo desde el acuerdo que firmó con Canadá, ha condicionado en esta nueva época o en esta nueva era digital, ha cambiado un poco el protocolo y el procedimiento
por el que las administraciones aduaneras, bueno, pues requieren o indican o solicitan pues cómo hay que acreditar o cómo hay que hacer eh, esta acreditación. Venimos de básicamente un protocolo internacional en el que nuestros representantes aduaneros, nuestros operadores en destino, nos mandan ayudas, comunicados, hacen blogs, hacen webinars, nos dan mucha información, pero luego al final es verdad que por una razón u otra siempre hay algún pequeño despiste, hay alguna situación que nos genera una complicación. Como decía, veníamos de una época, hasta prácticamente la firma del acuerdo con Canadá, en el que la acreditación de origen se realizaba entendiendo que el origen de una mercancía, como veis en la transparencia, se indicaba como el vínculo geográfico que une la mercancía con un país. Y esto venía condicionado a las normas y reglas de origen que se firman dentro de los acuerdos y que normalmente condicionan y afectan a dos medidas desde el punto de vista aduanero. La primera de ellas es si se deberían aplicar o no medidas de política comercial o restricciones o limitaciones de entrada a ese tipo de productos que tienen un origen acreditado. Y la segunda medida, lo normal es que se produzca una reducción o inmediata o progresiva en el tiempo del arancel que aplica a esa mercancía hasta alcanzar un valor de tipo 0%. Obviamente, en nuestros procedimientos de exportación e importación, el hecho de poder ofrecer productos internacionalmente o comprar productos internacionalmente donde tenemos esa tranquilidad de que por ser el país desde el cual se fabrica o no se emite en la mercancía, acreditador del origen, tiene un acuerdo con la Unión Europea X, no se va a ver limitado en cantidad o no va a tener medidas especiales de aplicación, pues en nuestros escandallos de costes, de precios de exportación y de importación, pues obviamente nos encontramos algo más tranquilos, como también desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista operativo. Si además nos encontramos que dentro de ese tipo de relación o acuerdo el arancel nos lo reduce en un 0%, la carga de deuda aduanera que se genera, que contrae el producto y contraemos los importadores en relación a esa mercancía es menor. Por lo tanto, entendemos que o bien aquí el beneficiario es el importador que incrementa el valor de recuperación del acceso de la inversión sobre la operación que ha realizado a través de un margen que coloca mayor, o bien lo transfiere directamente al consumidor sin incrementar esa reducción y hace que en el precio al consumidor haya una pequeña disminución, con lo que el consumidor bueno, pues se encuentra más cómodo a la hora de poder adquirir y comprar ese tipo de mercancías en el país en el que está. O el mixto, o ambos, o les vale para hacer un híbrido, ¿no? Tanto el consumidor como el importador. Por tanto, cuando hablamos de reglas de origen, venimos de una época en la que todo esto que acabo de contar se podía producir y se podía realizar porque, bueno, dentro de los organismos internacionales se había llegado a una, digamos, situación o decisión en la que, bueno, se había definido que a través de la obtención de un documento físico, de un papel emitido por una institución, por un organismo acreditado y validado dentro de los acuerdos que teníamos firmados entre los diferentes países, mientras que ese papel fuera obtenido por el exportador y remitido directamente al comprador, pues antes de que se llegara a la aduana de importación, pues con ese papel iba a ser prueba, entrecomillada, suficiente para poder tener esa ventaja que acabamos de comentar. ¿Qué ha ocurrido desde la firma del tratado que tenemos con Canadá, desde la Unión Europea? Que con la época de la digitalización hemos empezado a plantear la no necesidad de utilizar el documento físico o el documento electrónico, en el concepto de mándame un PDF, o sea, conviérteme el documento, escanéamelo, mándamelo en formato imagen JPG TIFF o la formato que sea,
conviértemelo en un PDF, mándamelo, ¿no? O conviértemelo en un PDF, pero me tienes que firmar el documento PDF con una autocertificación o una autofirma determinada que está reconocida en los dos mercados y que por lo tanto valida el documento. O hasta el último nivel, que es el que estamos trabajando hoy, al menos en la Unión Europea, pero en muchos países del mundo también lo estamos realizando, que es el hecho de que la validación del documento ya no solamente viene dado porque lo podamos validar con un certificado digital, con una autofirma, con un elemento con una firma digital a la hora de remitirlo, sino porque la comunicación de ese documento ya no es ni tan siquiera un PDF, sino es una comunicación electrónica que se transfiere desde la aduana de exportación a la aduana de importación, en la que la aduana de importación tiene una serie de campos recibidos que son los que va a vincular y validar cuando en el protocolo de importación se procese esa importación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de, bueno, pues mensajes que se integran dentro de un sistema, de una red, donde obviamente hay seguridad, hay ciberseguridad, hay lenguajes de encriptación, hay mecanismos de seguridad y protección, en fin, hay una serie de variables suficientes que nos permiten trabajar con una cierta garantía a la hora de verificar que el documento no es una falsificación o una estafa, sino que es correcto y es válido, y que normalmente suele llevar un código de firma que, al menos en la Unión Europea, lo conocemos como el código CSV, que es un código muy largo, ¿verdad?, que muchos de vosotros conoceréis y estaréis ya acostumbrados a trabajar con él, que normalmente se identifica dentro del documento cuando este es emitido por la administración o el organismo que en el país en el que estás trabajando, pues se le ha otorgado ese derecho o esa concesión de la acreditación, ¿no? Como bien hemos ido escuchando, y aprovecho parte de las jornadas que ya habéis escuchado, estas 4 primeras que hemos escuchado entre el lunes y el martes, aprovecho la segunda de ayer, del martes, del operador económico autorizado, donde ayer nuestra invitada nos hacía un poco, a título de resumen, nos decía que era muy importante convertirnos en OEA como empresas, por muy pequeños que fuéramos, ¿no?, para evitar pues muchas de las acciones que luego la administración aduanera y la administración aduanera tributaria en los mercados a posteriori puede realizar o puede ejercer o en el instante o en el previo al movimiento, ¿no? Pero sobre todo porque el sistema OEA no deja de ser una certificación mundial por la que nuestras empresas, y ahí nos va a valer la jornada, curiosamente, que tenemos luego después con IMQ Ibérica, en la que se nos indica que, bueno, de cara a un potencial comprador, si yo puedo certificar que además de cumplir los parámetros técnicos, los parámetros sanitarios, los parámetros X, el marcado, el no sé qué de mi producto, además puedo acreditar como empresa que estoy dentro del sistema OEA, y eso significa autocertificación con la administración de considéreme entidad segura en el sentido de mi equipo conoce y aplica el reglamento que condiciona esa acción de compra-venta, pues indiscutiblemente el concepto de seguridad es mayor. Si esto ahora lo trasladamos a lo que estamos comentando en estos momentos, que es la acreditación del origen o cómo hacerlo, pues imaginémonos si entre ser OEAs, entre tenernos que verificar y demás, dentro de un acuerdo que encima es de carácter digital, bueno, pues en teoría suena a que si aplicáramos este tipo de mecanismos, la situación de la acción de la compraventa entre los operadores sería mucho más sencilla y mucho más viable. E incluso, ¿por qué no decir, ganándole puntos de cara a la competencia, ¿no? ¿Cuántos otros exportadores de mi país no son OEA? Por lo tanto, es que yo te estoy certificando un extra más de seguridad
frente a compradores en el mundo que están empezando a pedir el concepto EA para definirte como proveedor. Bueno, pues si además de todo esto resulta que tenemos la parte de origen que se está empezando a transformar en ese formato de acreditación digital dentro de estos protocolos que tenemos que seguir dentro de lo que marcan nuestros acuerdos y nuestros tratados, pues el formato papel desaparece, nos vamos al formato digital. Y esto no significa que tengamos que tener un software específico. Esto lo que significa simplemente es saber un poquito, como lo que vamos a seguir contando a partir de ahora mismo, conocer un poquito más, dedicarle un poquito más, unos minutitos más, desde nuestras personas o unidades de comercio exterior, o si no, bueno, pues desde entidades como, ¿no?, como Acocex, que os puede ayudar indiscutiblemente a realizar este tipo de trabajo o a garantizar que lo estáis o que lo podéis justificar y que lo podéis demostrar. Bueno, ¿por qué se está produciendo y por qué esta situación de la acreditación de origen? Bueno, el 1 de enero de este año, 2021, en el caso de los que nos estáis escuchando aquí en la Unión Europea, ha entrado en funcionamiento el Brexit, el post-Brexit. Es decir, ese acuerdo en el que el Reino Unido solicitaba la salida del territorio de la Unión Europea y, por lo tanto, configurarse en el mundo como un territorio aduanero individual, independiente, y obviamente con la sana intención de intentar llegar a un montón de acuerdos preferenciales basados en tratados de libre comercio que, bueno, pues hicieran que ese rompimiento de normas comunes desde el plano de ser dos entidades independientes, que no es que antes no se fueran, pero aduaneramente sí ya lo son, incluso fiscalmente, bueno, pues les otorgara a los operadores pues más o menos las mismas dinámicas o las mismas herramientas más o menos para poder trabajar. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que desde el 1 de enero, primero estamos hablando de un reglamento que se publica en los últimos 10 días del mes de diciembre, bueno, realmente se publica el día 30 de diciembre, que entra con toda la nota explicativa, es decir, todo lo que había antes era esquemitas en una página web, algunas personas que escribían en internet al respecto del Brexit, que no sé dónde habrían sacado la información, en fin, blogs y tal, pero bueno, al final lo que vale es un reglamento publicado, ¿no? Y el reglamento publicado se publica el 30 de diciembre del 2020 y entra en funcionamiento el 1 de enero del 21, con lo cual, pues imaginémonos que en 24 horas los equipos técnicos y jurídicos de todas las empresas que operamos con el Reino Unido, tanto las directas como las indirectas, entendiendo por indirectas, los transportistas, las aseguradoras, las cámaras de comercio, las verificadoras, los organismos oficiales, en fin, todos los que intervenimos, incluyendo la aduana, se supone que estas medidas tendrían que saberlas, tendrían que conocerlas para poder aplicarlas. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? De que existiendo, digamos que un plano de concesión o una licencia otorgada entre la Unión Europea, Reino Unido, Unión Europea, de vamos a darnos tiempo este año 21 en cuanto a las medidas que hemos dicho que tenemos para que esto vaya fluido por lo menos hasta el 1 de julio del 21, vamos a hacer un desescalado en varios meses, mayo, junio, julio, y vamos a ver si al final podemos o se deben de mantener. La situación real, ¿cuál ha sido? Que desde el día 1 de enero Reino Unido y su aduana ha empezado a aplicar el reglamento sin contemplación, es decir, sin flexibilidad. Esto ha generado, pues que obviamente ha habido inmediatamente una respuesta por parte de la aduana europea, en nuestro caso la aduana española, en la que, bueno, pues nos hemos puesto a aplicar el reglamento tal cual. Claro, y esto nos ha pillado por sorpresa a muchos. Y esto que supuestamente era algo muy conocido, la acreditación del origen de una mercancía, pues de repente nos hemos empezado a encontrar que había algo que o no nos habían contado, o no nos habíamos enterado, o que había cambiado drásticamente, pero que algo que estábamos haciendo protocolariamente, pues ya no tenía que ser de esa forma. Y fijaros que comenzó diciendo
que esto empieza a funcionar y esto empieza a cambiar desde básicamente la entrada en funcionamiento del acuerdo con Canadá, que es mucho más que es anterior, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero creo que recordar que el acuerdo con Canadá es del 2015. Si no, corregirme, ¿vale? No tengo todos los datos en la cabeza. A partir de ahí han habido sucesivos acuerdos, ¿no? Ha habido un acuerdo, por ejemplo, con Corea del Sur, ha habido un acuerdo con Vietnam, el último que hemos firmado ha sido con el Reino Unido, en el que el concepto de regla de origen y, por lo tanto, la aplicación de algo que no es nuevo, sino que venían ya en los reglamentos, pues se ha empezado a pedir, ¿vale? Y entonces ya no se ha pedido solamente con Reino Unido, sino se está pidiendo con todas las operaciones que hacemos con Canadá, que hacemos con Vietnam, que hacemos con Corea del Sur y que estamos haciendo en estos momentos con Reino Unido. Es decir, esos 4 mercados están siendo muy observados, muy seguidos por parte de la Administración Tributaria y la Administración Aduanera, en el sentido de que los proveedores, y voy a dejar la palabra ahí, proveedores, puedan definir, puedan declarar y puedan garantizar que efectivamente lo que ellos aportan a esa parte o al total de la operación tiene derecho al origen para que el exportador y el importador, cuando preparen sus papeles en formato digital o electrónico o físico y lo manden al otro mercado para que se personen y se presenten en la aduana de importación, esta aduana lo dé por buena tanto en el momento, y aquí ya sabéis que dependemos de los famosos llamados circuitos de inspección en las aduanas, ¿no? Los famosos verdes, amarillos, naranjas, rojos, para que nos los pudieran pedir y se pudieran comprobar, o a posteriori. ¿De acuerdo? Ya sabemos que en el reglamento, al menos europeo, un procedimiento de control sobre aranceles, desde que se realiza el despacho de importación, con eso que llamamos aquí coloquialmente el levante, son 3 años los que tiene la administración para poder requerir algo de lo que tuvimos o hicimos en ese momento del despacho de importación con ese documento DUA de levante, ¿no? Desde esa fecha. 3 años. Claro. 3 años después, estoy yo trabajando en esa empresa, sigo siendo el director general, sigo siendo el director internacional, sigo siendo el responsable de ese área. ¿Cómo administraba, cómo guardaba, cómo archivaba, cómo realizaba mis expedientes, cómo los controlaba, o quién los hacía, cada cuánto tiempo me hacía una auditoría yo a mí mismo para comprobar que estaba todo conforme y todo correcto? Pues claro, son muchos años como para que de repente me sorprendan y me pidan algo, pues fijaros, de hace tantísimo tiempo, ¿no? Bueno, entendiendo que esta es la situación actual, para poder entender y cómo se tiene que acreditar el origen de una mercancía, digamos que en estos momentos la Unión Europea tiene, digamos que divide el mundo en 2 grandes zonas, o en 3 grandes zonas. Uno es los propios países de la Unión Europea en los que no se acredita el origen, y las otras 2 zonas son los que llamaríamos operativas de comercio exterior, es decir, Unión Europea frente a otros territorios aduaneros, solo que esos territorios aduaneros con la Unión Europea pueden estar sujetos a no tener un acuerdo preferencial o a tenerlo. ¿Qué ocurre con las antiguas reglas de origen? Para que nosotros pudiéramos acreditar el origen con esa, sobre todo, reducción del arancel a un tipo 0, digamos que las aduanas del mundo configuraban a su vez al mundo como en 3 zonas. Y decían, 4 zonas, perdón, decían, zona A, países de los que no se pueda permitir la importación, ¿vale? Porque no haya un acuerdo bilateral o porque haya unas medidas de control especial, pero está prohibida la importación. B, C y D, países con los que sí se puede hacer, pero ese B, C y D cambian. El B, puedo hacerlo, pero no hay un acuerdo preferencial, con lo cual el documento que emitíamos, por lo menos en el caso europeo,
era lo que llamamos el certificado de origen que expedían y que siguen expidiendo las cámaras de comercio, por lo menos en el caso español. Ya sabéis que el certificado de origen se obtenía o se obtiene ahora digitalmente, entre comillas, el concepto digital, ¿bien? Es decir, lo solicito telemáticamente, online, pagando una tasa y se me devuelve en formato PDF o en formato papel si lo quieres recoger. El certificado de origen, sabéis que normalmente lo solicitamos contra la proforma o la factura comercial, que es lo que presentábamos o supuestamente debíamos de adjuntar con la solicitud de ese documento a través de las plataformas que en el caso español tienen las cámaras de comercio, y nos lo emitían. Con esa autofirma, ¿no? Con esa verificación de firma. Bien. El C eran aquellas zonas del mundo en los que sí hay un acuerdo preferencial. En ese caso, ¿qué ocurre? Que ya no valía el documento de origen, porque para poder diferenciar el hecho de la ventaja que se otorgaba en la reducción del tipo arancelario, SB y SC y SD, que son lo mismo, es decir, países además con acuerdo preferencial, la diferencia entre el C y el D era que en el C se metían a los países que estaban dentro de lo que llamábamos el sistema de preferencias canalizadas y en el D los que no estaban. Los que estaban en el C, acuerdo preferencial, pero dentro del sistema de preferencias canalizadas. ¿Qué se les pedía? Pues se les pedía que cuando sobre todo nosotros importábamos mercancías de ellos, tenían que mandarnos un documento acreditador de origen que lo tenían que emitir desde su país con el organismo que correspondiera, que se llamaba formulario. Cuando lo hacíamos desde la parte D, lo que decíamos es que teníamos un acuerdo preferencial y dentro de ese acuerdo preferencial que era recíproco, no como el SPG, que solamente era unidireccional en el caso de la importación a la Unión Europea, ese acuerdo preferencial bidireccional nos lo aplicábamos supuestamente en la misma fecha, pero no en la reducción del arancel o en las medidas de la misma forma, sino nos dábamos un tiempo y cada territorio las iba aplicando. Para poder tener derecho a esas reducciones o a ese tipo cero o a las no aplicaciones de las medidas de política comercial, trabajamos con otros documentos, como es el caso de Turquía con los ATR, o en el resto del mundo con un documento que conocéis como EURs, que normalmente se suelen formalizar en las pre-despacho aduanero. Normalmente sabéis que lo podríais formalizar vosotros, pero os lo suele formalizar vuestro representante aduanero, vuestro operador legal. Y lo presenta a la aduana de exportación. Bien. Digamos que ese era el entorno en el cual jugábamos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el BCID? ¿Qué ha pasado con esos? Lo que ha pasado es que está empezando a haber un cambio digital. Entonces, los países con los que no tenemos acuerdo preferencial, donde funciona el certificado de origen, se está trabajando en ese formato de la digitalización del certificado de origen de forma internacional, de tal forma que ya no solamente sea un PDF verificado y validado, sino que vayan con esos códigos CSV y que sean reconocidos, es decir, no tengan por qué, no tenga por qué yo como exportador tenerlo que recibir, es decir, el formato papel ya desaparezca totalmente y sean simplemente comunicaciones de datos, todavía está por conseguir. Y en los países que tenemos el acuerdo preferencial, los antiguos SPG o los de los acuerdos preferenciales EUR o ATR, ¿qué es lo que nos ha pasado ahí? Pues lo que nos ha pasado es que con los países SPG hemos pasado de tener que presentar los EURs a hacer dos criterios, que es lo que se denominan las declaraciones en factura como acreditadoras de origen o el estar dado de alta en una serie de registros que se controlan desde las administraciones tributarias barra aduanas, barra departamento de origen, en los que yo como exportador, si voy a operaciones inferiores de valor 6.000 euros y por el destino con el que tengo que trabajar tengo que darme de alta en el sistema de expedidor autorizado, siempre que pueda demostrar que son operaciones recurrentes, o voy a demostrar que es que voy a tener operaciones recurrentes, voy a hacer operaciones de continuidad, y más o menos determinemos que el valor
estaría por debajo de los 6.000 euros. Es decir, cuando, además, ese código que voy a llevar a una factura y a un sistema internacional de reconocimiento entre los países que van a estar reconociendo el criterio de expedidor autorizado, me piden además, por ese valor económico en factura, que meta una declaración, como veremos a continuación. La otra forma es cuando estamos por encima de esos 6.000 euros. En ese caso, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que mientras que el criterio menos 6.000, digamos que hay países que se están integrando y lo están validando progresivamente, en los más 6.000, los países que os he mencionado, Canadá, Vietnam, Corea del Sur y ahora Reino Unido, han decidido que el documento EUR desaparezca. Por lo tanto, nos encontramos que para ese otro tipo de operaciones con ese valor superior, con acuerdo preferencial, hay territorios aduaneros del mundo, por ejemplo Argelia o México, con el que tenemos que seguir trabajando con el documento digital PDF, y otros países del mundo donde con colocar un nuevo código dentro de un sistema electrónico digital, telemático, internacional, colocándolo en la factura comercial, es suficiente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la aduana de importación, cuando reciba los datos, ya no los papeles digitalmente, sino reciba los datos electrónicos de quien lanza el despacho de importación, al incorporar los datos del exportador, va a colocar ese código dentro del sistema y el sistema, el software que tenga esa unidad aduanera de ese mercado, va a hacer un reconocimiento rápido para identificar ese código en una base de datos internacional y definir si efectivamente ese emisor exportador es oficial, está dado de alta, está reconocido y por lo tanto ha podido demostrar, grandes comillas, que tiene derecho a ese origen otorgado. Pero siempre no perdamos el rumbo de que esto está empezando a desarrollarse, se está aplicando progresivamente, ha empezado a tener mayor incidencia desde el 1 de enero del 21 con la entrada en funcionamiento de ese acuerdo Unión Europea-Reino Unido. No es nuevo. Los mecanismos todavía se están engrasando y que, bueno, pues todavía hay cierto despicio, cierta distorsión con respecto a asesores o consultores, operadores logísticos que nos cuentan hacer una serie de cosas que luego veis en la práctica que no se corresponde con la realidad, ¿no? Que generan incidencias. Entonces, bueno, esto hay que entender que estamos como, digamos que en un tiempo de transición en el que hay que dar tiempo a que ese software y esas comunicaciones digitales se engrasen un poquito de tal forma que, bueno, pues que sea un poquito todo más fluido y no genere bloqueos o restricciones. Cuando las operaciones son superiores a 6.000 euros, con estos 4 mercados que lo que hemos hecho ha sido hacer desaparecer el EUR, lo que hemos hecho ha sido decir que tanto estos 4 como los países que están dentro del sistema de preferencias generalizadas, los que están dentro del SPG, cuando manden la mercancía a la Unión Europea, ellos tienen que estar dados de alta en ese sistema electrónico que llamamos de registro de exportador, lo conocemos como el sistema REX a nivel mundial, a nivel español lo llamamos REX, registro exportador de exportadores registrados. Cuando nosotros vamos a exportar sobre esos países SPG, hay que estar atentos en nuestro día a día para ver si la Unión Europea con tal país SPG ya ha dicho que también los exportadores cuando mandemos allí tenemos que mandarlo con el REX o con el REA. O con un EUR o con un certificado de origen, pero vamos, fundamentalmente vamos al REA o al REX. Y sobre todo sí, con aquellos 4 que os acabo de comentar, todas las exportaciones que sean superiores a 6.000 con esos mercados que os he indicado, Canadá, Estados Unidos, perdón, Canadá, Vietnam, Corea del Sur y Reino Unido,
pues que haya que colocar el código, tengamos que estar dados de alta en el sistema REX para que se nos reconozca y ya no sea necesario el formato. ¿Qué ocurre para poder acreditar el origen? Sea en formato digital, papel digital, certificado de origen, EURs, ATRs, o sea en el formato puro digital, que es al que vamos, sea el sistema REA o sea el sistema REX. ¿Qué ocurre? Que esto, que parece ser que es un proceso, un procedimiento sencillo, mientras que en momentos anteriores, cuando jugábamos con el papel físico, con el papel digital, solicitábamos, lo emitían, lo mandábamos, se presentaba importación y el importador tiraba con él y se producía la importación. Ahora están empezando a haber requerimientos y están diciendo, oye, ese organismo que a ti te expidió, o esa empresa o esa persona que expidió, o ese quien tú expediste pero luego se validó, ese certificado de origen, ese EUR, ese ATR, ¿alguien declaró y demostró, se responsabilizó penalmente del cumplimiento del acuerdo que teníamos para tener esa reducción del arancel o esa no aplicación de medidas de política comercial? Porque el hecho simplemente de presentar el documento no es prueba suficiente para poder garantizar el origen. Entonces, de repente, se nos abrieron los ojos a todos con el tema del Brexit y ahí va. Pues que hay que hacer una cosa nueva. Y esta cosa nueva era, por un lado, entender lo que es acreditar el origen y por otro lado, darnos de alta en esos sistemas. ¿Qué ha ocurrido en los dos sentidos? En el primero de los sentidos, lo que nos hemos encontrado es que a la hora de solicitar el alta, nos han indicado que, vinculándonos a una página web que es la de Agencia Tributaria, directamente podríamos, sin ningún problema, acceder a él, acceder a ella y entrar y trabajar sin ningún problema, porque era muy sencillito seguir el protocolo o el procedimiento. Bien, como estáis viendo, ¿vale? Agencia Tributaria, en el caso español, sede electrónica, colocáis en Google, autorización de exportación, o colocáis directamente la solicitud de acceso al registro de exportador autorizado. Y ahí, como veis, ponen presentar solicitud. En cualquiera de los dos casos nos ponen presentar solicitud. Bueno, es muy sencillo. Entramos, rellenamos un formulario, adjuntamos un par de cositas y es como que qué fácil está, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa? Que nos estamos encontrando ante el hecho de que una vez que lo hemos presentado, pues resulta que ya no nos lo admiten. Es decir, que nos está pidiendo la administración que demostremos bueno, pues que esto se puede conseguir hacer. ¿Qué significa que se puede conseguir hacer? Que resulta que no hemos leído bien, o las instrucciones no están bien, o no son lo suficientemente claras y detalladas, o el funcionario que está recibiendo esto ha recibido unas comunicaciones o unas instrucciones donde se está pidiendo más de lo que a lo mejor no viene claramente explicado en la solicitud o no lo hemos entendido claramente. Con lo cual, en la solicitud lo presentamos, nos están devolviendo el acceso al REA y al REX y acto seguido nos estamos empezando a encontrar en las empresas que nos están pidiendo un montón de papeles con requerimientos para decir que si queremos mantener el REX tenemos que demostrar que tenemos el derecho de ese origen que nosotros estamos declarando. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre con las reglas de origen? Pues lo que está ocurriendo con las reglas de origen es que a nivel internacional, por la Organización Mundial de Aduanas, para todos los países que somos miembros de la OMA, digamos que aduaneramente nos han dicho que sería bueno que aplicáramos todos un mismo procedimiento. Y este procedimiento sería que hay una serie de productos que dentro de los acuerdos que vamos a firmar los territorios aduaneros, directamente el acuerdo otorga el origen, sin más, por el hecho simple de identificar en la factura comercial el código del sistema armonizado, los 6 dígitos, de eso que llamamos luego la partida arancelaria o mal llamado el código TARIC o coloquialmente llamado el código TARIC,
Los 6 dígitos, que son los dígitos del sistema organizado, dicen que esos 6, dentro del acuerdo, pues no hay que demostrar nada. O sea, sí tienes que estar con la documentación PDF digital o sí tienes que estar en el REA o en el REX, pero no te vamos a pedir ninguna demostración, ninguna declaración ni nada. Pero hay otra serie de productos que sí te lo voy a pedir. Y te voy a pedir declaraciones juradas. La declaración jurada es una declaración para operaciones inferiores a 6.000 euros, declaración en factura, y para otras, las superiores a 6.000, es la declaración jurada del proveedor y en su defecto final del exportador, quiere decir, en su defecto final es proveedor más exportador o proveedores más exportador, es decir, toda la cadena que hay de ese producto que va a ser es sobre el que se va a exportar y se va a solicitar el origen, a través de una declaración jurada y de un documento determinado, digitalizado o en campos, ahí vamos todavía con algo de retraso en la digitalización, firmemos y digamos que sí, que podemos demostrar y garantizar ante un requerimiento o una inspección técnica, tributaria o aduanera que tenemos el derecho porque cumplimos con lo que estáis leyendo aquí. Hay productos que adquieren el origen directamente y hay productos que lo pueden adquirir. Me quedan 5 minutos para terminar y entramos en preguntas y las hay. Los que ya he dicho que se adquieren, hay que verlos directamente en el reglamento. Los que no lo pueden adquirir nos dicen, bueno, pues la OMA dice que se podrían llegar a adquirir o no. Y para ello, dentro del acuerdo, en función de las partidas arancelarias, nos van a decir, o el código del capítulo, o la partida de base, nos van a decir qué es lo que nos van a condicionar a hacer, sea de acuerdo preferencial o no preferencial, en ese producto para poder adquirir el origen. Y en ese sentido puede haber que nos obliguen a ver que haya un cambio dentro de la partida, desde la partida completa a los 6, a 8, a 10, a 4 dígitos, que haya una transformación suficiente en porcentaje, transformación mecánica, manual, realizada, o incorporaciones de valores sobre la mercancía o incrementos de valores económicos dentro de la mercancía. Vaya, son las 3, es 1, es 2, es depende del acuerdo que firmemos. No se puede dar una única respuesta. Luego hay mucha coincidencia, pero yo no puedo deciros que el 100% de todos los acuerdos dice exactamente lo mismo. Hay mucha coincidencia, pero eso no me permite fiar. ¿Qué ocurre cuando tenemos este tipo de dificultades? Que ahora, a su vez, nos encontramos que además hay territorios aduaneros que ya no solamente nos están pidiendo la declaración jurada, sino nos están pidiendo la declaración externa por parte de la administración, ya no nuestra, que determine y diga que efectivamente tu mercancía, con las pruebas que tú has presentado a tu administración, en nuestro caso Agencia Tributaria de Aduanas, como empresa española, le has demostrado a ellos que efectivamente cumples, en el caso de que no sea el 100% materia prima y tú lo pudieras haber firmado en tu declaración, sino sabes que te estás aprovisionando de componentes, elementos, ingredientes, materiales de otros países o de otros proveedores que tienes en la Unión Europea, pero que sabes que ellos los importan desde terceros y no los tocan, y por tanto desde ellos tienes que pedir esos certificados de proveedor de declaraciones juradas, un problema enorme. Tú le demuestras a tu administración a través de lo que se denomina una información vinculante de origen, a través del lanzamiento de una IVO, que efectivamente tú tienes ese derecho de poder trabajar con ese origen europeo, en nuestro caso, en el caso de la exportación, que tenemos el total derecho para poderlo realizar. En la Unión Europea, dentro de casi todos los acuerdos que hay, para poder hacer esa declaración, lo que nos dicen es que hay 2 formatos de documentos. Hay un formato de documento estándar, que es cuando solamente haces una sola operación, o cuando eres un proveedor de largo recorrido, 1 año o 2. En ese caso, tenemos dos modelos de documentos. El modelo 2215 o el modelo 2216. El modelo 2216 es el que hoy se está requiriendo a todos los operadores en casi todos los países del mundo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Lo que está significando esto es que nos están condicionando a que si nosotros somos capaces
de poder demostrar en base a lo que el acuerdo determina y dice de esa regla de origen que yo tengo derecho para poderlo adquirir, ya no solamente es el hecho de haber lanzado un REA, un REX o un documento, sino que además es necesario a lo mejor haber lanzado una IVO, una información vinculante de origen, haberla solicitado y presentada previa a una información arancelaria vinculante que clasifica la mercancía con la que vamos a trabajar, con un descriptivo completo en el que la administración, con los descriptivos que tú haces, en este caso para este país, de esta empresa, era una declaración necesaria de valor económico integrado, no de transformación ni de cambio de partida, era un porcentaje de valor económico sobre la mercancía, sobre el ejemplo que os estoy mostrando. A través de una IVO, pues tengo que rellenar el documento, el que corresponda, por ejemplo, el 2216, declaración de proveedor a largo plazo relativa, para que todos los proveedores desde los cuales yo me aprovisiono de mercancías para poder luego hacer la exportación sobre ese REA-REX o sobre ese EUR, ATR, o incluso ese certificado de origen, me hayan firmado este documento comprometiéndose, digamos que jurando que efectivamente, responsabilidad penal, la mercancía cumplía con los criterios de origen que determina el acuerdo que hemos firmado con ellos. Y terminando, un minuto, un acuerdo de los que os voy a mostrar, un ejemplo es el que tenemos con los países del África Oriental y Meridional, ¿no? Con la Unión Europea, en el que en su anexo 2, en su protocolo, como estáis viendo, nos dicen qué es lo que hay que hacer para, en el caso de que no sea 100% originario de la Unión Europea, podamos demostrar que tenemos ese derecho, por si nos lo pueden pedir a posteriori. Entonces, como os he dicho, hay capítulos que no nos piden nada directamente, es decir, se les otorga el origen europeo, y hay productos en los que de repente te dicen que tienes que demostrar que has hecho algo. Por ejemplo, para los productos del 0502, cerdas, pelos, preparados de jabalí o cerdo, tienen que estar limpiados, desinfectados, clasificados y estirados en cerdas y pelos. Si tú no puedes demostrar como exportador que tú eres el que has realizado esta operación, no puedes demostrar el origen europeo. Nos podemos ir a cualquier otro. Cualquier otro es, pues me voy a un producto de la partida 2707, en el que te dicen que son operaciones de refinado con uno o varios tratamientos definidos o operaciones distintas mencionadas. O nos vamos a otros factores diferenciales donde te dicen que la fabricación de todos los materiales utilizados estén clasificados en una partida distinta de la 3701 3702 para este producto, pero se podrán utilizar materiales de las partidas 3701 siempre que su valor conjunto no sea superior al 20% del precio francofábrica. Con lo cual, esas declaraciones juradas que tenemos dentro de los acuerdos, que van vinculadas al 2216 o al 2215, pues son necesarios de presentar. Y finalizo de esta forma. Para poder acreditar el origen, digo, aunque hay una gran coincidencia en los procedimientos, no siempre luego son iguales. En el caso del Reino Unido, resulta que eso que ya nosotros llamamos el modelo 2216, en el acuerdo con el Reino Unido, dentro de los elementos de los anexos que hay para formalizar, ¿vale? Como estáis viendo, aquí ocurre que se nos está indicando cómo es, por ejemplo, la declaración de el proveedor en factura, ¿de acuerdo? Cómo hay que hacerlo, cómo hay que integrarla, o en el caso de ese modelo 2216, fijaros que el modelo europeo con el que trabajamos desde la OMA tiene este formato, pero el que tenemos que aportar con el Brexit es diferente. Es muy parecido, pero es diferente. En cuyo caso, claro, es curioso saber cómo la administración tributaria en estos momentos nos está exigiendo presentar con el Reino Unido 2216, modelos 2216, cuando curiosamente el 2216 no es un documento que deberíamos estar aportando, sino deberíamos estar presentando y aportando el que viene dentro del reglamento, dentro del acuerdo preferencial, que es el modelo del acuerdo que os acabo de indicar. Hasta aquí la jornada que hemos podido trabajar en esta mañana. A partir de aquí, yo tengo el acceso a esa cuenta de formación y estoy viendo que han entrado varias preguntas. Y voy a intentar contestar dentro de que son y 49 y que tenemos
4 minutitos para dar tiempo a la preparación de la siguiente jornada. A ver, la primera que me ha entrado me dice, ¿y si el país de destino, el importador me dice que adjunte certificado de origen y el EUR? No. A ver, una cosa es lo que quiera el importador. Otra cosa es lo que dice el reglamento. Los reglamentos aduaneros en el mundo siempre dicen que tienes que presentar el documento de origen de aquel tipo de acuerdo o tratamiento preferencial que tú quieras aplicarle en el procedimiento de importación. Y para eso tienes que presentar o el documento digital o el documento papel, si van muy atrasados digitalmente hablando, o tienes que estar dado de alta en el REA o en el REX y declararlo en factura. Pero uno, no los dos. Es que mi cliente... No. A tu cliente hay que explicarle que hay un acuerdo y que dentro del acuerdo se indica en un apartado del acuerdo que se tiene que presentar el documento de origen que se ajusta. Vamos a ver otra rápida. Dice, ¿qué ocurre si... Bueno, esta es un poquito repetitiva. Vamos a ver la siguiente. Dice, he recibido un requerimiento de agencia tributaria en el mes de febrero. Me han solicitado por el tema del Reino Unido que adjunte un 2216 como proveedor. Pero mi mercancía no la elaboro con los materiales, dice, las materias, estoy intentando permitirme, los materiales no los fabrico yo todos, no son suyos, debo entender en la pregunta que haces. Son de otros proveedores que tengo tanto en España como en la Unión Europea. ¿Quién tiene que firmar ese 2216? Buena pregunta. Hay que firmar un 2216, bueno, primero, Reino Unido, como has mencionado, no es el 2216, es el anexo 4, apéndice 1 o apéndice 2, la operación puntual o operación a largo plazo. Tendrás que firmar uno tú, como exportador, en el que tú declaras que tus partes son comunitarias, pero que aquello que has comprado a terceros, esos terceros te han garantizado que o son comunitarias o adquirieron el origen comunitario. Para poder cumplir tú lo que hemos visto en el ejemplo, que es la tabla del acuerdo, en lo que nos dicen que hay que realizar. Si no lo tienes así, tienes un problema. ¿De acuerdo? Tienes un problema. Porque tú tienes que tener el primero y de todos aquellos proveedores que tengas, en los que no tengas la opción o no tengas hoy por hoy el documento, te estás exponiendo a que ese requerimiento que tú tienes que atender, que tú tienes que contestar, cuando se persone y se presente en la aduana de importación, la ventaja arancelario o la ventaja que se habría provocado pueda conllevar unas sanciones e incluso la aplicación del arancel correspondiente. Con lo cual, hay que hacer un trabajo con proveedores muy, muy importante. Hasta aquí esta jornada, espero que haya sido de vuestro interés. Hay bastantes preguntas, intentaremos contestarlas, incluso hay llamadas, que no sé si las llamadas que me están haciendo incluso a mi móvil será alguna vinculada a esta situación, pero de cualquier forma, si tenéis alguna cuestión con respecto a cómo acreditar con un país, en vuestras partidas y demás, podéis consultar los servicios que ofrecemos en la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, en ACOCEX. Ahí tenéis mi correo electrónico y tenéis mi móvil. Y sin lugar a dudas estaré encantado de poderos atender y de poderos ayudar a todos los que estáis en el directo, los que estaréis posteriormente. Muchísimas gracias y hasta aquí. En unos minutos tenemos y continuamos con nuestras jornadas, en este caso con IMQ, la verificadora italiana situada en España a través de IMQ Ibérica, que nos va a hablar pues, de esos elementos tan sumamente importantes que se pueden dar.